Vamos a iniciar a resolver los problemas. Y el primer problema nos dice, calcule la velocidad lineal de un móvil que describe una circunferencia de 1.2 metros de radio con una velocidad angular de 35.4 radianes sobre segundo. Entonces, para resolver este problema, vamos a seguir utilizando pues ahí nuestro algoritmo, que es identificar datos, luego ecuaciones y luego la solución. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos están diciendo? Nos están diciendo que tiene un radio, es decir, la letra R, de 1.2 metros. Y que tiene una velocidad angular de 35.4. Esto es con la letra W. 35.4 radianes sobre segundo. ¿Y qué es lo que nos pide calcular? La velocidad lineal. Entonces, eso es lo que me va a dar la pauta para saber qué ecuación debo de utilizar. Entonces, miren, por los datos que tengo ahí, yo identifico que la ecuación que voy a utilizar para la velocidad lineal, que se utiliza con la letra V, será la velocidad angular por el radio. Esto es en base a esos datos que tenemos. Entonces decimos, bueno, yendo a la solución del problema. Para resolver el problema, pues debemos de sustituir los datos que identificamos en la ecuación que ya tenemos. Entonces decimos ahí, ¿cuál es el valor de la velocidad angular? Es 35.4. Y eso se debe de multiplicar por el radio. ¿De cuánto es el radio? 1.2. Muy bien, 1.2. Y entonces multiplicamos esos dos valores. 35.4 por 1.2. Y eso nos da de resultado 42.48. Y ahí está la respuesta para esto. Como estamos hablando de una velocidad lineal, entonces esto es metros sobre segundo. Y ahí está resuelto el primer problema. Ahora vamos a ir al segundo problema. El segundo problema nos dice, un disco de 50 centímetros de radio da 400 revoluciones en 5 minutos. Calcule su frecuencia, su periodo, su velocidad angular y su velocidad lineal. Entonces aquí vamos a hacer 4 cálculos. Muy bien. Entonces solo me indican por favor si ya copiaron el anterior. Sí, profe. Profe, solo eso es el procedimiento de la número 1. Solamente eso. Profe, este se puede hacer ahí en la hoja que trae el problema, ¿verdad? Sí lo pueden hacer en la parte de atrás de la hoja. Ah, bueno. Entonces vamos a ir con este problema. Entonces vamos a la identificación de los datos. Entonces dice un disco de 50 centímetros de radio. Entonces la letra R que simboliza el radio es 50 centímetros. Miren. La única cuestión acá es de que siempre vamos a preferir tener las medidas en metros. Entonces aquí, para convertir ese 50 centímetros a metros, se divide entre 100. Dividiéndolo entre 100, entonces nos va a quedar 0.5 metros. ¿Sí? Entonces ahí recuerden, dividido 100 para que nos dé metros. Bueno, ahora seguimos. El siguiente dato dice que da 400 revoluciones. Respecto a las revoluciones que habíamos dicho que significaba. Vueltas. Vueltas, correcto. Y eso se representa con la letra N. Entonces, vueltas 400. Y dice en 5 minutos. Entonces, ese es un tiempo. 5 minutos. Al igual que con los centímetros, aquí los minutos
lo necesitamos tener en segundos. Entonces, para convertir minutos a segundos, vamos a multiplicar por 60. Entonces, multiplicamos 5 por 60 y eso nos da 300 segundos. No, algunos cálculos pues que se deben de hacer para poder trabajar bien. Entonces, ahora vamos con las ecuaciones que vamos a ir utilizando. Y de la mano la solución de cada una de ellas. Entonces, lo primero que nos pide es el inciso A, nos pide la frecuencia. Para la frecuencia, utilizamos la ecuación vueltas dividido tiempo. Entonces, sustituimos nuestros datos. Las vueltas son 400. Y el tiempo es de 300 segundos. Ahí hacemos esa división y nos va a quedar ¿cuánto? Bueno, 400 dividido 300 nos da 1.33. Y como estamos hablando de frecuencia, entonces la unidad de medida es Hertz. Vamos al inciso B. Bueno, para el inciso B nos dice el periodo. Entonces, este es el contrario de la frecuencia. Entonces decimos tiempo dividido número de vueltas. El tiempo es 300 y el número de vueltas es 400. Entonces, al hacer la división ahí nos va a quedar 0.75. Y como estamos hablando de periodo, entonces es segundo. Vamos con el inciso C. Ahora nos pide la velocidad angular. Entonces, para la velocidad angular la vamos a calcular en radianes sobre segundos, ya que no tenemos un ángulo, sino tenemos un radio. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Es 2pi dividido el periodo. Esa es la ecuación. Entonces decimos acá 2 por pi, dijimos que le íbamos a valer como 3.14 dividido, y el periodo, que es lo que acabamos de calcular, es 0.75. Entonces decimos ahí. Primero en la parte de arriba, 2 por 3.14, eso nos da 6.28. Y ahora en la parte de abajo, el 0.75 lo copiamos. Y por último, hacer la división de 0.28 entre 0.75. Lo cual nos da como respuesta 8.37. Y dijimos de que esta velocidad está en radianes sobre segundos. Muy bien. Como ya tenemos la velocidad angular, para calcular la velocidad lineal vamos a utilizar la ecuación que dice velocidad angular por el radio, es decir, la misma que utilizamos en el ejercicio número 1. Entonces decimos la velocidad angular es 8.37 y el radio es 0.5. Entonces, ahí se hace esa multiplicación, 8.37 por 0.5. Eso nos da
4.19. Y por tratarse de una velocidad lineal, entonces la unidad de medida es en metros sobre segundos. Y ahí está resuelto. ¿Alguna duda respecto a este procedimiento? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. No, profe. Entonces vamos al último problema. Voy a dar únicamente indicaciones de datos y ustedes lo van a resolver porque las ecuaciones son las mismas, ¿sí? Entonces, el problema dice, un disco realiza 120 revoluciones por minuto y tiene un diámetro de 3 metros. Y nos dice calcule su frecuencia, su periodo, la velocidad angular y la velocidad lineal. Bien. Entonces, como les digo, las ecuaciones sí son las mismas, solo las voy a dejar ahí escritas. Ahora, respecto a los datos, miren, nos dice que tenemos 120 revoluciones. Esto es, número de vueltas 120. Por minuto. Si nos está hablando de minuto, entonces, ¿cuál es el tiempo? 60 segundos. 60 segundos, ¿sí? Un minuto igual 60 segundos. Muy bien. Ahora dice, tiene un diámetro. Pero si ustedes ven, las ecuaciones que utilizamos no utilizan diámetro, sino radio. Aquí voy a colocar diámetro 3 metros. ¿Cómo convertimos el diámetro a un radio? Muy sencillo. Decimos que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, decimos diámetro dividido 2, lo cual sería 3 dividido 2. Y 3 dividido 2 nos da 1.5. 1.5. Y eso ya sería metros. Entonces ya con esos datos, 120 vueltas, 60 segundos y 1.5 metros, ustedes resuelven cada uno de los incisos. La frecuencia, el periodo, la velocidad angular y la velocidad lineal. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Vamos a ir en el mismo orden, ¿sí? Entonces, primero la frecuencia. Entonces, usted debe de observar cuál es el valor primero de la letra N. ¿Cuál es el valor de la letra N? 120. Entonces aquí decimos 120 dividido. Ahora, el tiempo, ¿cuál es el tiempo? 60 segundos. 60 segundos. Ahí hace la división. 120 dividido 60. ¿Cuánto es? Y me sale 2. 2. La unidad de medida aquí es Hertz. Entonces se utiliza el símbolo HZ. Ese es el símbolo. Ahora vamos con el periodo. Entonces digo, este es similar a la frecuencia, solo las letras son las que cambian de posición ahí. Entonces, el tiempo aquí es 60. Y las vueltas, 120. Ahora la división es al contrario. 60 dividido 120. 0.5. 0.5. Y como es periodo, entonces esto es segundos. Y ahora aquí. Ahora la velocidad angular. Ahí, coloco el 2 por. Y este símbolo de pi lo voy a cambiar por 3.14. Acá dividido. Y aquí dice el periodo. Entonces, el periodo es lo que se calculó acá. ¿Sí?
Dice 0.5 segundos. Entonces, ese es el valor que voy a colocar aquí. 0.5. Ahora, arriba hago la multiplicación. 2 por 3.14. Ahorita. 6.23. 6.28, correcto. Ahora, abajo solo copio 0.5. Y por último se hace la división. 6.28 dividido 0.5. Ese punto 6. Este resultado nos queda en radianes sobre segundo. Y por último, la velocidad lineal, que tiene ahí la duda. Entonces, aquí dice velocidad angular, que es lo que se calculó aquí. Es decir, ese 12.56. Ese es el valor que vamos a colocar. 12.56. Luego, y ahora dice el radio. ¿Cuál es el valor del radio? Pues aquí en los datos dijimos que era 1.5 metros. 1.5 metros. Correcto. Pues ahora se hace la multiplicación. 12.56 por 1.5. $18.84. 18.84. Y como es velocidad lineal, es metros sobre segundo. Y ahí está el resultado. ¿Entendió? Sí, lo importante es acá.